Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a nuestras clases virtuales. Les saluda la profesora Dina Espinosa y espero pues se encuentren bien en casa en compañía de sus seres queridos y recuerden que debemos hacer caso a las disposiciones de nuestras autoridades, ¿no? Del gobierno, para que de esa manera podamos vencer juntos al COVID-19 y restablecer nuestras actividades, reencontrarnos nuevamente de manera presencial en las aulas. Así es que, sin más que decirles, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Bueno, en realidad durante esta semana estamos haciendo clases de repaso y es lo que está programado, así es que empecemos con todas las energías. Bien chicos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Está programado un repaso con respecto a dos temas que ya lo hemos trabajado con anterioridad, pero vamos a recopilar un poquito información y a retroalimentarnos. ¿De qué tema estamos hablando? Del origen de la vida y la evolución. ¿Listos? Muy bien, empezamos. Proseguimos con el tema del origen de la vida. Si bien es cierto, este tema crea bastante debate, digamos así, en cuanto al tema. ¿No? En algún momento nos hemos preguntado o nos hemos puesto a pensar de repente cómo es que se origina la vida en nuestro planeta. En realidad es una de las interrogantes más frecuentes y difíciles de contestar. Sin embargo, existen teorías que de alguna manera nos abren camino para llegar, digamos, a una conclusión. Dentro de las teorías vamos a estudiar precisamente el día de hoy, vamos a hacer el repaso respectivo y tenemos en primera instancia a la teoría creacionista. Así es, basada en Dios, también llamada teoría teológica. Se basa en la Biblia, establece que hay un ser supremo quien crea todo tipo de vida existente. Segunda teoría tenemos a la generación espontánea, sustentada por Platón y Aristóteles. ¿Qué nos dice Platón y Aristóteles? Nos dice que la vida surge de materia inerte, ¿no? De materia inanimada, en descomposición, de una fuerza vital llamada entelequia. Entonces, esta teoría también es conocida como abiogénesis o vitalista, que en la actualidad de repente nos llama la atención porque sabemos que los seres vivos no nos originamos de una materia inerte. Posteriormente tenemos a la teoría de la biogénesis sustentada por Luis Pasteur, quien refuta totalmente, ¿no?, la teoría de Platón y Aristóteles y demuestra la falsedad de la generación espontánea. Utiliza en su experimento un matraz en forma de cisne para de esta manera pues poder atrapar ciertos microorganismos y demostrar la falsedad, digamos así, de la teoría de la generación espontánea. Luego tenemos a la teoría de la panspermia sustentada por Svante Arrhenius, que nos dice que la vida proviene del espacio exterior, ¿no? Que la vida llega a la atmósfera terrestre como una espora bacteriana, ya incrustados en los meteoritos. Ya, esta teoría también es llamada cosmogónica. Tenemos la teoría de la quimiosintética, sustentada por Oparin y Haldane, que nos dice que sugiere en este caso que la vida surge en la Tierra primitiva, sin oxígeno y rica en gases, como el metano y el amoníaco. Se empezaron a formar moléculas orgánicas, o sea, de estas inorgánicas se forman moléculas orgánicas. A esas moléculas orgánicas ya formadas se les denomina coacervados, que luego darán lugar a las primeras células. Luego tenemos a la teoría del polímero primordial, sustentada por John Bernal. Sugiere la participación de la arcilla para la formación de las moléculas orgánicas, que más tarde formarán ¿qué cosas? Células. Ahora, posteriormente, Sidney Fox plantearía que dicho polímero primordial serían las proteínas. Y recuerda que las proteínas son las unidades básicas, en este caso, de las biomoléculas orgánicas, ¿no? De esta manera se forma o está dentro de, digamos, de la composición ya para formar las biomoléculas orgánicas que están presentes en todos los seres vivos.
Proseguimos con el tema de evolución. Recordemos que la evolución es un cambio gradual, ¿no? Según el paso del tiempo. Ahora, para sustentar, digamos, este tema, existen diversas teorías con respecto a la evolución. La primera tenemos acá la teoría de Lamarck. ¿Qué nos dice Lamarck? Lamarck hace referencia a la herencia de los caracteres adquiridos, al uso y desuso de sus partes. Observemos aquí. Nos menciona y dice, si un órgano es utilizado, entonces crece y se hace más eficiente. En el caso de las jirafas, por ejemplo. Si las plantas escaseaban en las partes bajas, entonces tenían que utilizar, ¿no? Y ejercitar su cuello para poder alcanzar las hojas de los árboles más altos. Entonces, este órgano se hacía más eficiente. ¿Y qué pasaba si es que no ejercitaban? Simplemente este órgano se atrofiaba. Ahora, si este órgano crecía y se hacía más eficiente, decía Lamarck, los cambios van a ser heredados a sus descendientes. La siguiente teoría es la de Charles Darwin. ¿Qué nos dice Darwin? Apoyado en este caso por Wallace. Charles Darwin sustenta el origen de las especies. Nos habla de la supervivencia de los más aptos. Nos dice, ¿no? Algunas características tendrán ventajas y otras desventajas para poder sobrevivir. Dentro de sus ejemplos está el pico de los pinzones. Ya entonces, ¿qué sucedía? Al escasear, por ejemplo, alimento o simplemente el agua, en las zonas desérticas, ese pico que tenían los pinzones, de repente no tan duro, no tan fuerte, no tan resistente, se adaptaban a este cambio geográfico y sus picos se convertían en picos mucho más duros y más resistentes. Luego tenemos a la teoría mutacionista. ¿De qué nos habla esta teoría? Sustentada por Hugo de Vries. ¿Qué nos dice Hugo de Vries? Las especies surgen súbitamente, debido a que a mutaciones producidas al azar, y que algunas van a ser favorables y algunas no. Aquí tenemos el ejemplo de una flor, favorable o desfavorable. Favorable, ¿por qué? Por la variabilidad genética, y de repente pues van a variar los colores, ¿no?, de esta especie. Luego tenemos la teoría sintética de la evolución. ¿Quién lo sustenta? Lo sustenta Fisher, Haldane y Wright. ¿Ya? ¿Qué nos mencionan estos tres autores? Ocurre a lo largo de las generaciones, nos dice. Ahora, va a estar basado también en las leyes de la herencia, ¿no? Ellos explican cómo se transmiten las informaciones genéticas, digamos, de un individuo a otro. Ahora, ellos se basaban en el neodarwinismo, que nos hablaba de qué, nos hablaba de las mutaciones, también de la recombinación genética que pueden haber entre los individuos y sobre la selección natural. Proseguimos con las evidencias de la evolución. Evidencias de la evolución. Primero, las paleontológicas. Aquí hablamos de los restos fósiles, restos ancestrales que han sido encontrados en la Tierra. Por ejemplo, restos anatómicos, ¿no? Tenemos a los petrificados, a los preservados, moldes y huellas. Restos anatómicos como los huesos, dientes. Petrificados, aquellos minerales, ¿sí? Preservados, de repente por congelación o por ámbar, resinas. Moldes, grabados en organismos fosilizados. Las huellas son marcas dejadas por los organismos. Número 2, tenemos a la embriológica. Aquí hablamos de digamos, de un parecido, ¿no?, entre sí de diferentes individuos. Habíamos presentado esta imagen del pez, por ejemplo, la gallina, la vaca y el ser humano, que
en su desarrollo embrionario temprano, en la fase temprana, son muy parecidos entre sí. Entonces es otra evidencia de la evolución. Luego tenemos a la evidencia bioquímica. Hace referencia al estudio de las moléculas, de las sustancias químicas que presentan los organismos de diferentes especies. Ya, en el dibujo se muestra un porcentaje de aminoácidos. Ya les había comentado anteriormente que los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas y las proteínas son moléculas en la cual se encuentran presentes en todos los seres vivos y es imprescindible su presencia. Luego tenemos a la anatomía comparada. En la anatomía comparada hacemos referencia a las semejanzas y diferencias de las estructuras morfológicas. O sea, estamos hablando en las formas, ¿no? Entre los organismos. Ahí hablamos de órganos análogos, de órganos homólogos y de órganos rudimentarios. Bien, libro página 191. Así es, esto quedó de tarea, pero como es un repaso, vamos a verificar sus respuestas, ¿sí? Así que cotejamos. Número 1 dice lo siguiente. El experimento realizado por Miller y Urey demostró que pudo ser posible la teoría. ¿De qué teoría estamos hablando? Así es, de la teoría bioquímica. Número 2. No es condición terrestre para la formación de moléculas orgánicas, según la teoría bioquímica. Presencia de oxígeno molecular. Para Fox, los polímeros primordiales pudieron referir a las proteínas. Número 4. Oparin explica acerca de la formación de conglomerados macromoleculares denominados caldo primitivo. Número 5. Planteó la teoría de la panspermia. Arrhenius. Número 6. La teoría cosmozoica fue propuesta por ¿quién? Así es, por Liebig. Proponía la interacción de la materia inerte con la entelequía. Estamos hablando de los materialistas, es ahí, materialistas. Número 8. El origen creacionista del hombre, según la Biblia, es un caso de la teoría de la generación espontánea. Luego tenemos teoría que propone la creación de la vida a partir de materia inerte. Estamos hablando de la teoría de la abiogénesis. Y número 10. Planteó que la vida se originó en el cosmos y llegó a la Tierra dentro de meteoritos que contenían esporas bacterianas. ¿Quién fue? Fox. Proseguimos con la página 196. Igual, verificamos sus respuestas. Número 1 dice, no es un factor del neodarwinismo. ¿Cuál es? Color del cabello. Número 2, en el mecanismo de la selección natural, la observación más importante hecha por Darwin fue la supervivencia del más apto. Número 3, el brazo de un hombre y la pata de un caballo es considerado como una prueba anatómica. Teoría propuesta por De Vries, mutacionista. Lamarck propuso la teoría de caracteres adquiridos. Número 6. Órgano pequeño que no se usa. Así es, vestigial. Número 7. Plantea la selección natural. Darwin. Número 8. El estudio del ADN pertenece a una prueba bioquímica. Número 9. La transformación de una especie en otra se denomina evolución. Número 10. Los estudios de la evolución a los niveles de familia, de género, de especie, acerca de proteínas, aceites, sustancias aromáticas, terpenoides, permite plantear pruebas ¿de qué es? Así es, bioquímica comparada. No se transcribe, tampoco se imprime las clases, ya que es repaso de todo lo trabajado anteriormente. Lo que sí deben de cotejar sus respuestas según las páginas del libro trabajadas. En el foro se está dejando una pequeña actividad que debes responderlo por este mismo
medio, o sea, mediante el foro. Bien, chicos, me despido. Estuvo con ustedes la profesora Dina Espinosa.